Así que les voy a invitar, amados hermanos, vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Aquí abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Capítulo 14. Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Este es un relato bien conocido por todos o la gran mayoría. Reina Valera le pone un título y el título es Alimentación de los 5.000. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Habiéndolo encontrado, amados hermanos, les invito a que nos pongamos en pie para poder dar lectura a esta porción de las Escrituras. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, dice así la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Pueden tomar su asiento. Para que podamos, hermanos, contextualizar un poco estos versículos que acabamos de leer, es importante, hermanos, el poder recordar lo que nosotros vimos el domingo anterior, cuando Mateo nos presentaba la vida de 2 hombres que eran bastante distintos el uno del otro. Yo estoy seguro que ustedes se recuerdan bastante bien que estos 2 hombres, era uno Juan el Bautista y el otro era Herodes. Claramente la forma en la que ellos vivían, la forma en la que llevaban su día a día, era bastante diferente, pero a la luz de lo que nos permitieron conocer los versículos anteriores, vimos que las diferencias entre ambos hombres no solamente se evidenciaba en su vestimenta, ni en la posición que ellos tenían, porque claramente Juan vivía en un lugar desierto, su comida no era la misma que Herodes. Herodes tenía un lugar y una posición muy diferente a la de Juan, sino que la diferencia principal que nos quería mostrar Mateo era directamente en la fidelidad de Juan en cuanto a la ordenanza divina. El Señor lo había escogido, lo había llamado para ser el precursor del Mesías, y eso requería fidelidad por parte del profeta. Y el profeta, de acuerdo al llamado del Señor y la capacidad también que el Señor le había dado, nosotros pudimos ver cómo el profeta prefirió perder la cabeza antes que ser infiel al mandato del Señor. Porque el relato anterior vimos cómo en realidad fue la muerte de Juan el Bautista. Vimos que si bien Herodes temía al pueblo, Herodes temía a perder su reputación, pero finalmente él cede para poder cortarle la cabeza a Juan. Y Herodes, en contraparte a Juan, él prefirió conservar su posición antes que obedecer a Dios. Recordemos de que Juan está encarando el pecado de Herodes, que él tenía a la mujer de su hermano, que era ilícito, pero esto resultó finalmente en que la cabeza de Juan terminara en una bandeja. Entonces, Herodes temió a los hombres, pero Juan temió más a Dios.
Y una de las cosas que mencionábamos, que fue un comentario de J.C. Ryle, que él decía que mucho mejor es perder la cabeza como Juan que perder el alma como Herodes. Finalmente, Herodes conservó su reputación, conservó su posición y su poder ante los hombres, pero finalmente descuidó su alma. Y la Biblia es categórica, que el que peca defrauda su propia alma. Pero Dios es el que puede remediar ese gran problema que es el pecado, y es un problema no de algunos hombres, es el pecado de todos los hombres. Y eso también, hoy vamos a ver cómo, a pesar de ver claramente una necesidad de poder saciar el hambre de estas 5.000 personas, que Mateo añade que sin contar mujeres y niños, vamos a ver cómo el Señor Jesús, una vez más, hermanos, a pesar que Él va a saciar la necesidad de estas personas, Él va a mostrar que la verdadera necesidad de los hombres no es física, ni tampoco es temporal, sino que la verdadera necesidad es la necesidad del alma. Y esa necesidad necesita una satisfacción no temporal, sino eterna. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús es el único que puede saciar la necesidad del alma eternamente. Por eso es tan importante recordar lo del sermón anterior, cómo Herodes cómo Juan pierde su vida temporal por ser fiel a la palabra del Señor. Herodes conserva su vida, pero pierde su alma. Herodes conserva su posición, pero finalmente permanece enemistado con Dios. Y una de las cosas que también mencionamos, hermanos, es que Mateo no quería que nosotros solamente nos quedáramos contemplando la vida de Juan el Bautista o la fidelidad de Juan el Bautista. ¿Por qué? Dijimos de que Juan el Bautista es el precursor del Mesías. Él es el profeta que Dios eligió para que él pudiera preparar el camino del Señor. Pero ese ministerio, desde el principio hasta el final, tenía un propósito. Y el propósito no era enfatizar la vida de Juan. El propósito no era enmarcar la fidelidad de Juan, sino que el propósito del ministerio de Juan era apuntar hacia el Mesías. El propósito de Juan era preparar el camino para el Señor. Él dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Entonces, claramente, hermanos, el ministerio de Juan apuntaba hacia el ministerio de Cristo. El sufrimiento de Juan apuntaba hacia el sufrimiento de Cristo. La muerte de Juan apuntaba, y ya, hermanos, dejaba en evidencia que si Juan había muerto de esa manera, la muerte de Cristo no sería una muerte mejor, porque Él es el precursor. Pero no olvidemos, hermanos, que a pesar de que la muerte de Juan anticipa los sufrimientos del Mesías, Juan murió como mártir, pero Jesús murió como sustituto. Es muy distinto la muerte de Juan a la muerte de Jesús. Juan murió por denunciar el pecado. Jesús cargó el pecado, que son cosas muy distintas que nosotros debemos entender. Y es por eso, hermanos, que es aquí cuando podemos situarnos claramente en los versículos que comienzan del versículo que dimos lectura hoy día, donde Mateo conecta inmediatamente este relato de la muerte de Juan, la fidelidad de Juan, y al mismo tiempo, ¿cierto?, cómo Herodes finalmente termina quitándole la vida, y dice en el versículo 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué es lo que nos dice esto, hermanos? Jesús acaba de recibir la noticia de que Juan había muerto. Los discípulos, una vez que sepultaron a Juan el Bautista, finalmente le informaron al Señor de las cosas que habían acontecido. Y oyendo el Señor Jesús esto, Él se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y es importante, hermanos, también considerar, y creo que hoy día ustedes se van a dar cuenta, que vamos a pedir bastante ayuda a los otros evangelistas. Para que podamos entender claramente el relato de Mateo, vamos a pedir ayuda al relato de Marcos, al relato de Lucas y al relato de Juan. Este es el único milagro, hermanos, que los 4 evangelistas registran. Por lo tanto, es bastante importante conocer qué cosas añade cada uno a este relato, que es uno de los milagros más impactantes que el Señor Jesús hace, y al mismo tiempo de los que mayormente, hermanos, evidencian y dejan en conocimiento cuál es la verdadera personalidad o cuál es la verdadera esencia del que está haciendo el milagro. Por eso Marcos, en el capítulo 6, versículo 30, él añade, venid vosotros aparte a un lugar desierto
y descansad un poco. ¿Qué es lo que está añadiendo Marcos? Que además de ir a un lugar desierto y apartado, la condición en la que se encontraba Jesús y los discípulos era de estar cansados. Ellos estaban cansados, ¿por qué? Porque venían regresando de su misión. Ellos andaban predicando el evangelio por diferentes lugares y eso les había demandado bastante trabajo. ¿Y por qué este punto, hermanos, es tan importante? Porque Jesús está cansado. Los discípulos están cansados. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? De que además de esto, habían recibido una noticia bastante dolorosa. Juan había muerto. Acababan de enterrarlo, además de cumplir la misión que el Señor les había dado, y aparte de todo esto, están cansados. Pero no pueden descansar. ¿Por qué no pueden descansar? Porque hay una multitud que está siguiendo a Cristo. Ellos están cansados y Jesús les dice, vámonos a un lugar desierto, a un lugar apartado para que podamos estar tranquilos, para que me sigan dando el reporte de lo que ha sido su trabajo misionero. Pero a pesar de todas estas cosas, ellos no pueden descansar porque la multitud está siguiendo a Cristo. Y la forma, amados hermanos, en que Cristo responde ante esta situación va a revelar de una manera tan clara y tan nítida quién es Cristo. Va a revelar la compasión de Cristo y va a revelar cómo el amor y la compasión de Cristo está aún por encima de su cansancio. Está por encima de la situación que es abrumadora, una noticia triste, y además de eso su cuerpo ya estaba agotado, porque no olvidemos que además de que Jesús sea verdadero Dios, Jesús también es verdadero hombre. Y este relato, hermanos, de alguna forma nos lleva a hacernos algunas preguntas importantes. ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? Porque el motivo por el cual Jesús con sus discípulos no puede descansar es porque la multitud le seguía. Ahora, ¿por qué la multitud le seguía? ¿Qué es lo que la multitud buscaba realmente? ¿Será que la multitud le seguía porque lo buscaban como Salvador? ¿O será que lo buscaban porque habían visto los milagros y habían visto los beneficios temporales que Jesús les podía dar y eso estaba moviendo a que ellos se esforzaran y que lo siguieran? No porque habían entendido el beneficio de sus almas, sino porque veían a Jesús como una persona que podía satisfacer sus necesidades temporales. Y hermanos, por eso es tan importante que también tengan ustedes ahí apartado Juan 6, porque es en Juan 6 donde veremos la respuesta a esta pregunta, donde veremos claramente cuál es el propósito con el cual las personas seguían a Jesús y por qué estaban dispuestas a esforzarse, a caminar y a seguirlo durante tanto tiempo. Y al mismo tiempo, al conocer esta respuesta, nos llevará a examinar nuestros propios corazones, para que veamos las verdaderas motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Y por qué vivimos de la manera en la que nosotros vivimos? Por eso, amados hermanos, ese es el escenario en el que nosotros nos encontramos y con la ayuda del Señor intentaré poder explicar y mostrar a la luz de la Escritura qué es lo que pasó en ese momento y por qué es tan relevante para nosotros hoy. Lo primero que nosotros vemos, hermanos, es que el Señor Jesús interrumpe su descanso para servir. El Señor Jesús interrumpe su descanso para servir. ¿Qué es lo que nos dice Marcos? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Marcos añade otra cosa más. Hay una mala noticia. Vienen de su viaje misionero. Jesús está cansado. Y aparte de eso, no tenían tiempo ni siquiera para comer. Cuando alguien está cansado y cuando alguien tiene hambre, lo más probable es que usted vea una persona irritada, una persona con poca paciencia, una persona con mañas, como decimos nosotros. Él está con sueño, así que déjelo tranquilo. Él está con hambre, así que ni lo moleste. Esas son las cualidades que nos caracterizan a nosotros. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Jesús está cansado, Jesús no ha tenido tiempo para comer, los discípulos tampoco, y alguien cansado necesita descanso, alguien con hambre necesita comer, y ellos necesitan pasar tiempo a solas. Pero ¿qué es lo que ocurre? La multitud llegó antes que ellos pudieran descansar. La multitud llegó antes que ellos pudieran comer. Pero ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos amados? Y esto es tan importante
de poder comprender lo que la compasión de Cristo es más grande que su cansancio. El llamado o el motivo por que Dios lo envió está por encima aún de las necesidades básicas que nosotros necesitamos. El descanso es parte natural de nuestro cuerpo. El alimentarnos es parte esencial de nuestra vida. Y Jesús como hombre estuvo cansado. Jesús como hombre tuvo hambre, pero su compasión, hermanos, estaba por encima de su cansancio. Su compasión estaba por encima de las necesidades de su cuerpo. Y es ahí, hermanos amados, donde vemos la ternura de nuestro Salvador. Que a pesar de todas estas cosas, Él no se irrita. A pesar de todas estas cosas, Él no pierde la paciencia. Y Él no se molesta. Él no dice, estoy cansado, despáchenlos. No he comido nada. Una vez que coma, si quieran, después me pueden buscar. Él no dice eso. Hermanos, Él no se irrita, Él no pierde la paciencia. Él no se molesta. ¿Y por qué, hermanos? Porque Él es compasivo. Y ese es el ejemplo que vemos en todo el Antiguo Testamento, cuando dice que el Señor es grande en misericordia. Él es clemente y compasivo para con nosotros. Y Jesucristo es la más clara expresión de la compasión de Dios, hermanos. Por eso la Escritura dice que Él es la imagen del Dios invisible y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es aquí en esta primera parte donde vemos la compasión del Señor, hermanos. En el lugar donde ellos estaban, que es importante que nosotros entendamos esto, hermanos, antes de seguir avanzando, era una zona muy poco habitada. Era un lugar que estaba al otro lado del mar de Galilea, o como también aparece ahí de Tiberia, o Tiberia, como aparece, es un lugar que no es muy poblado, es un lugar donde no hay muchas casas, es por eso que el Señor Jesús quiere ir ahí para poder tener un tiempo de descanso, un tiempo de poder comer también, comprar provisiones antes de llegar a ese lugar y poder conversar con sus discípulos. Pero no es la situación que sucede, la multitud sigue al Señor. La multitud no está preocupada si Jesús descansó, la multitud no está preocupada si Jesús comió con sus discípulos, la multitud lo está siguiendo por algo. Mateo no revela el motivo por qué la multitud lo está siguiendo. Lo que Mateo revela, sí, claramente, es que el Señor Jesús los atendió. Que el Señor Jesús no los despachó, que el Señor Jesús no fue indiferente. Por eso Mateo dice, tuvo compasión de ellos. La pregunta, amados hermanos, es, ¿por qué el Señor Jesús tuvo compasión de ellos? ¿Será porque los vio que tenían hambre? Él también tenía hambre. Los discípulos también tenían hambre. Pero el Señor Jesús lo que ve no es simplemente la necesidad física y temporal de los hombres. Él ve la verdadera necesidad de todos los hombres. Es por eso que Marcos añade en este relato algo tan importante. Marcos capítulo 6 también dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y por qué esto es tan relevante, hermanos? Porque el Señor Jesús los atiende porque no simplemente ve que están hambrientos, porque todavía no tienen hambre. Lo que Él ve es la verdadera necesidad del alma. Él los ve sin dirección. Él los ve desorientados en su corazón, en su alma, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y esta imagen que está presentando Marcos es una imagen muy conocida por los judíos. Todos los judíos con conocimiento de las promesas del Antiguo Testamento reconocían la imagen de un pueblo desorientado, de un pueblo desviado, de un pueblo como que no tiene pastor. Y es importante aquí que veamos Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 en adelante. Vamos a leer varios versículos porque es bastante importante esto. Dice el Señor a través del profeta, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Escuche esto. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada.
No volvisteis al redil, la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Mire la imagen que Dios plasma a través del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Pastores que se están beneficiando de las ovejas y no pastores que están cuidando ni guiando las ovejas. Son un pueblo desorientado, un pueblo sin dirección, un pueblo extraviado por la ausencia de pastor. Dice, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Versículo 7. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Entienda aquí cómo el Señor no está diciendo los pastores que cuidan ovejas literales, sino los hombres que Dios había puesto para enseñar, para guiar y dirigir a su pueblo. Pero estos pastores no hicieron la voluntad del Señor y por causa de esto las ovejas estaban desorientadas y el Señor trajo un ay para ellos. Y dice, estoy contra los pastores. Y mire la responsabilidad que muestra en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de los pastores de rendir cuenta por las ovejas que Dios ha puesto en su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Aquí, además de la amonestación y del ay para los pastores, el Señor está empeñando una promesa. Está diciendo que Él mismo librará a las ovejas de su boca y no les será más por comida. ¿Por qué? Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Qué extraordinaria esta imagen, hermanos, porque el Señor está diciendo que Él mismo se encargará de ir a buscar a sus ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad. ¿Por qué, hermanos? Leí toda la porción de este texto a pesar de que es bastante abundante, porque Dios había prometido pastorear personalmente a su pueblo. Dios empeñó su palabra de que Él mismo sería el que dirigiría a su pueblo y el que se encargaría de entregar un pastoreo que su pueblo no había experimentado. Y ahora vemos la imagen de Jesús. Vemos a Jesús mirando a este pueblo, viendo a esta multitud, y Él ve su verdadera necesidad. Las ve como ovejas sin pastor, pero Él no es como los pastores que el Señor criticó y que el Señor advirtió del Antiguo Testamento. Él no se pastoreaba a sí mismo, Él no abusaba de las ovejas, Él no huía cuando el peligro venía. Por el contrario, lo que nosotros vemos es que Jesús actúa exactamente como Dios prometió actuar. Dios prometió actuar y el Señor Jesús es el que ahora está cumpliendo esta promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo vemos al Señor Jesús? Enseñando. Él es el que enseña a las ovejas. Él es el que sana a estas personas que están también con enfermedades y Él es el que se encarga de alimentar a esta multitud. Vemos al Señor Jesús cumpliendo esta imagen, como también vemos al Señor Jesús cumpliendo la imagen del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor Jesús está presente ante una multitud sedienta, hambrienta, necesitada, entonces a la conclusión que los discípulos debían llegar es que para Él no había ninguna dificultad para saciar cualquier tipo de necesidad. Pero vamos a ver que lamentablemente, a pesar de todo el tiempo que los discípulos llevaban con Jesús, a pesar de todos los milagros que habían visto, aún así
Ignoraron quién era el que estaba ante ellos y por eso no entendieron que el Señor Jesús tenía el poder y la capacidad de poder saciar las necesidades de todos los que estaban ahí. No importando que fueran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Qué extraordinario es cuando vemos esta imagen, hermanos, porque el Señor Jesús no simplemente va a resolver un problema del hambre, hermanos. El Señor Jesús está revelando a través de esta imagen que Él es el pastor prometido por Dios. Él es el buen pastor, dirá también Juan, que da la vida por sus ovejas. Él es el pastor que pastorea en delicados pastos. Él es el pastor que sacia la necesidad de su pueblo. Por eso es tan importante no desviarnos y no desconectar las enseñanzas del Antiguo Testamento con las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Y por qué esto es tan esencial, hermanos? Porque lo que vemos, la multitud tenía hambre, pero esa no era su principal necesidad. La principal necesidad era espiritual. Por eso el Señor Jesús dice que eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué significa que no tenían pastor? La misma imagen que vemos antes del Señor Jesús en Ezequiel es la misma imagen que el Señor Jesús está viendo ahora que Él está presente. Ellos estaban siendo guiados por líderes, pero estaban ciegos. Líderes que se amaban a sí mismos, líderes que no guiaban al pueblo según la verdad de Dios, sino de forma caprichosa. Jesús lo que ve es un pueblo abandonado espiritualmente, es un pueblo sin dirección, un pueblo sin pastoreo, por lo tanto un pueblo sin alimento. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que ese pastoreo prometido por Dios en el Antiguo Testamento es el pastoreo cumplido en la persona de Cristo. El Señor es mi pastor. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el pastor la vida da por sus ovejas. Por eso la confianza, amados hermanos, de todo creyente, no está en el pastor que pastorea la iglesia. No está en los hermanos que Dios ha puesto para liderar una iglesia. Sí, reconocemos que Dios los ha puesto para guiar y enseñar. Pero el verdadero cuidado de la iglesia lo ejerce el Señor Jesús, a través de hombres que Él ha llamado para ejercer también dicha labor. Por eso Lucas también añade, hermanos, el cuidado del Señor por estas personas y evidenciando que la verdadera necesidad no era el alimento para sus estómagos, sino era conocer la verdad del reino de los cielos. Mire lo que añade Lucas, les hablaba del reino de Dios. ¿Qué es lo que hace primero Jesús? ¿Les da alimento? No, les hablaba del reino de Dios. Les hablaba de la palabra. Y es por eso, hermanos, que el orden que nosotros vemos en el relato de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, es que primero el Señor Jesús les enseña. Luego los sana a los que están enfermos y tercero, alimenta sus estómagos. No es al revés. Lo primero que el Señor Jesús hace es enseñarles la verdad del reino, porque la palabra de Dios ocupa el lugar central en el ministerio de Cristo. Muchas personas piensan, hermanos, de que lo que ocupa un lugar central en el ministerio de Cristo son las sanidades, son los milagros, pero no. El lugar central es la predicación, es el reino de los cielos. Los milagros, amados hermanos, nunca tenían el propósito de reemplazar la verdad. Los milagros servían a la verdad. Los milagros abrían el camino para que la verdad fuera escuchada de manera más clara y categórica. Pero los milagros no tenían la intención de reemplazar la verdad. Es por eso que aquí vemos, hermanos, cómo Cristo alimenta sus almas antes que sus cuerpos. Pero ¿qué es lo que nosotros normalmente queremos? Ahora, si nosotros somos honestos, todos nosotros en algún momento llegamos a una iglesia por primera vez. Y cuando llegamos por primera vez, lo más probable es que llegamos con algún problema, con alguna dificultad. Y lo que más queríamos era que el Señor, si existía, que nos resolviera ese problema, que se acabara la dificultad. Pero no veníamos a Él conociendo que Él es el Salvador, conociendo que Él es el Señor y que es el único que puede perdonar nuestros pecados. No vinimos con ese entendimiento. Pero cuando el Señor permitió que esa situación se revirtiera, eso ahora permitió que pusiéramos oído de una manera distinta. Ahora empezamos a oír la palabra con una disposición distinta. Pero el objetivo de Dios nunca fue que nos enfatizáramos en que Él hace cosas extraordinarias,
sino que la intención de Dios siempre fue revelarse a través de su palabra. Siempre ha sido el propósito principal del Señor. Por eso, amados hermanos, muchas veces las personas y nosotros mismos podemos acudir a Cristo por necesidades temporales, que pueden ser válidas, hermanos. Tenemos necesidades temporales, sí. Todos nosotros necesitamos beber, todos nosotros necesitamos comer. Pero antes que estas cosas, amados hermanos, todos aquellos que estamos en Cristo, hemos visto que la verdadera necesidad y la necesidad es más profunda que el hombre tiene, no es de alimento físico, sino es de perdón. La mayor dicha del hombre no es alcanzar los tesoros de esta vida, sino es que sus pecados sean perdonados. Es que no sea culpado de iniquidad. La mayor necesidad es que necesitamos ser reconciliados. Es como ese hombre paralítico que 4 amigos lo hacen entrar a la casa de Pedro. Y todos esperan que Jesús, si va a hacer algo, lo primero que haga, lo sane. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Antes que todo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque esa es la gran necesidad del hombre, ser reconciliados con Dios. Lo demás es una añadidura, amados hermanos. Porque si aunque el Señor nos levantara de los muertos, recuerda a Lázaro. Lázaro resucitó, extraordinario milagro. Pero le cuento algo, Lázaro volvió a morir. Lázaro volvió a morir. Por más que el Señor lo resucitó, pero el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se da cuenta cómo la palabra enfatiza la verdadera necesidad y no radica en las cosas temporales ni en nuestro cuerpo material, sino en realidades eternas? Necesitamos perdón, necesitamos reconciliación, necesitamos vida espiritual, necesitamos al buen pastor. Y ese buen pastor es Jesucristo. Y es aquí precisamente, amados hermanos, donde comenzamos a entender algo muy importante, de que el Señor Jesús ha enfatizado que la necesidad más profunda es espiritual. Pero una pregunta, ¿la multitud entendía esto? ¿La multitud entendía que su mayor necesidad no era el hambre? ¿Los discípulos entendían que el mayor problema no era que solo habían 5 panes y 2 peces? Juan nos dice, amados hermanos, que la multitud le seguía porque veían las señales. ¿Qué señales? Él sanaba enfermos. Él había sanado a muchos enfermos. Imagínense, en este tiempo, una persona que está enferma quiere ser sana, ¿cierto? Yo creo que sí. Imagínense en el tiempo de Jesús. No existía ni siquiera una aspirina. No existía ningún medicamento para calmar ni el más mínimo dolor. Por lo tanto, una enfermedad era motivo para que una persona estuviera dispuesta a hacer grandes esfuerzos. Recordemos que la mujer del flujo de sangre, por poder ser sana de su enfermedad, gastó todo lo que tenían médicos y no pudieron ayudarla. Pero ¿quién fue el que pudo satisfacer la necesidad? Fue el mismo que está aquí presente ante 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que aproximadamente pueden ser 20,000 o 25,000. Ahora, que sean 5,000, 20,000, 25,000, para nosotros cambia las expectativas, pero para el Señor es lo mismo. Para el Señor no hay diferencia si es 1 o es 1,000,000. No hay diferencia, porque para Él no hay ninguna cosa que sea difícil. No hay nada que sea imposible para el Señor. Entonces, amados hermanos, la multitud no entendía aún quién era Él. La multitud no comprendía que los milagros, las señales fueron dadas para autentificar que quien estaba delante de ellos era el Mesías. Era el pastor que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. No era simplemente un curandero, no era simplemente alguien con poder político, sino era el Salvador del mundo. Pero ellos no podían ver eso. Solo veían los milagros, solo veían las sanidades, solo veían el poder, solo veían los beneficios. Y el ser humano por naturaleza siempre va en pos de los beneficios y nunca quiere nada que no traiga un beneficio para sí mismo. Pero es lamentable, hermanos, es lamentable porque la multitud no entendía realmente cuál era el propósito de esas señales. Y el propósito de esas señales era conducirlos no a la sanidad, no al milagro, era conducirlos a Cristo. Pero ellos estaban más interesados de las señales que de Cristo. Y eso es lo que Juan nos va a ayudar a poder entender, amados hermanos, porque todo lo que estamos viendo aún
Es el escenario que plantea Mateo y al mismo tiempo lo que nos añade Marcos, lo que nos añade Lucas y también lo que Juan nos está revelando en parte. Pero lo que vamos a ver principalmente, hermanos, en Juan es cómo la multitud estaba más interesada de las señales que de Cristo. Por eso, a pesar de que le seguían, no garantizaba que le estaban siguiendo con la motivación correcta. Estaban siguiendo a Cristo, pero por sus intereses, no por quien Cristo era. Seguían las señales, pero en realidad no seguían a Cristo. Y ahora, pasamos a esta escena, hermanos, donde vemos también a los discípulos. Que los discípulos, a pesar de conocer al Señor, de ver sus milagros, de convivir con Él, ellos ahora ven un problema como algo imposible. Los discípulos también evidencian que son incrédulos ante la situación que sus ojos están viendo. ¿Qué es lo que dicen ellos? La hora avanza. El lugar es desierto. Señor, son muchos. Se parecen un poco a la mujer samaritana. Señor, el pozo es hondo. No tienes con qué sacarla. Y se parece a nosotros. Señor, el problema es grande. La situación que enfrento es complicada. Normalmente nosotros vemos la situación, vemos la dificultad, pero ignoramos a Dios, hermanos. Y los discípulos estaban ignorando quién era el que estaba con ellos en ese momento. Estaba la hora avanzada, sí. El lugar era desierto, sí. Las personas eran muchas, sí. El pensamiento al que ellos llegan es razonable. Despide a la multitud. Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo mejor es que ellos puedan irse para que tengan tiempo de pasar a las aldeas y comprar alimentos para ellos. Pero, hermanos, la solución que se debía dar en ese momento fue ignorada por ellos. Consideraron todo el contexto, pero ignoraron que Jesús estaba ahí. Y díganme que no es similar a lo que pasó cuando estaban en la barca y cuando se levanta una tempestad. Es muy similar. El Señor está durmiendo porque es hombre y está cansado. Y la tormenta se levanta y ellos son hombres experimentados en la pesca. Por lo tanto, tiene que haber sido una tormenta bien fuerte. Y la tormenta fuerte, ¿qué hace? Que van a despertar al Señor. No tienes cuidado, que perecemos. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Hombres de poca fe. ¿Por qué hombres de poca fe? Porque la tormenta es real, el viento es real, el mar se está moviendo fuerte, pero Jesús va ahí. Y ese es el problema que enfrentaba la multitud y es el problema que lamentablemente también nosotros podemos enfrentar, el tener claridad de todo lo que sucede, pero olvidar que Dios está al control de todo. Es sencillo decir, yo creo que Dios es soberano. Yo creo que Dios está al control de todo, pero difícil es cuando nosotros no podemos verlo en nuestra vida. Cuando enfrentamos una dificultad se nos va de la mente de que Dios es soberano y que Dios tiene el control de todo. La enfermedad nos agita, las dificultades nos agitan y nos impiden ver que Dios está presente en cada circunstancia de nuestra vida. La incredulidad está en medio de nuestra fe, hermanos. Es por eso que necesitamos crecer continuamente en nuestra fe, o si no vamos a perder de vista, al igual que los discípulos, que la multitud era grande, el lugar es desierto, la hora avanzada, pero Jesús estaba ahí. No había motivo para preocuparse. ¿Qué fue lo que debieron hacer los discípulos en ese momento? La reacción que tuvieron no fue consecuente con toda la revelación que Dios les había dado por medio de Cristo. Lo que ellos debieron hacer es decir, Señor, la hora está avanzada, el lugar es desierto, hay mucha gente. Señor, estamos expectantes, ¿qué vas a hacer? Estamos expectantes, no fue lo que ellos dijeron. De hecho, Juan nos dice que Felipe aparece en escena y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta es, ¿de dónde compraremos pan? ¿De dónde vamos a sacar tanto pan? Y Juan añade también, pero esto Jesús le decía para probarle. ¿Por qué el Señor Jesús, perdón hermano, fue Jesús el que le dijo eso a Felipe? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Será que el Señor necesitaba información de Felipe? ¿Será que el Señor no conocía lo que él iba a hacer? No, la palabra dice que él decía esto para probarle.
Jesús no estaba buscando conocer información. Muchas personas enseñan equivocadamente que el Señor Jesús prueba nuestra fe para conocer si tenemos fe o no tenemos fe. Hermanos, la palabra muestra claramente que Él conoce todo. Cuando Él nos prueba no es para saber si tenemos fe o no tenemos fe, es para dejar en evidencia ante nosotros mismos cuál es el conocimiento que tenemos de Él. Y para que quedemos en evidencia que muchas veces decimos, no, Señor, yo a la muerte voy por ti, y es necesario que Él nos diga antes que el gallo cante: tú habrás negado 3 veces que me conoces. Señor, todos te dejarán, pero yo nunca te dejaré. Pedrito, eso no va a ser así. No nos prueba para conocernos, nos prueba para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Jesús está examinando, está probando la fe de sus discípulos. Y veamos, hermanos, cómo Juan relata que Felipe calcula. También aparece en escena Andrés, pero Andrés busca recursos. Él reconoce que hay un muchacho que tiene 5 panes y tiene 2 peces. ¿Y a qué conclusión llega Andrés? ¿Qué es esto para tantos? Sí, Señor, ya encontramos unos pocos panes y tenemos peces, pero aún la cantidad es insuficiente. ¿Por qué, hermanos? Tanto Felipe como Andrés están representando a todos los discípulos que tienen muy claro el problema, pero no logran encontrar en Cristo la solución. ¿Y acaso no es lo que nos pasa a nosotros? Podemos con claridad expresar el problema, pero no podemos hallar en Cristo lo que necesitamos. Identificamos con mucha facilidad, hermanos, los problemas. Por eso la incredulidad que manifiestan los discípulos es una incredulidad que puede volverse persistente en el tiempo, hermanos. Es una incredulidad que lamentablemente puede convivir con nosotros si no la tratamos y no traemos a memoria lo que el Señor revela en su palabra y lo que ha ido haciendo nosotros consecutivamente. Lo que los discípulos hicieron en este momento, más adelante en Mateo 16, versículos 5 al 12, se vuelve a repetir. Y el Señor Jesús una vez más tiene que amonestarlos por su poca fe. ¿Qué dice el texto? Jesús reprende a los discípulos porque ellos pensaban que no tenían pan. Cuando Jesús les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos, ellos dicen, ¿dirá esto porque no traemos pan? Pero ¿qué dice el Señor Jesús? ¿No os acordáis de los 5 panes entre 5,000? ¿Qué significa esto, hermanos? Jesús les está llamando a recordar lo que Él había hecho para fortalecer su fe. Nuestra fe se fortalece cuando traemos a nuestra memoria las obras de Dios a favor de nuestra vida, hermanos. Los discípulos olvidaban con mucha frecuencia que el Señor Jesús había multiplicado, que el Señor Jesús había sanado. Por eso, hermanos, la fe no consiste en mirar lo que nosotros tenemos. No consiste en mirar en lo que nosotros podemos hacer. 200 denarios no serían suficientes. 200 denarios, hermanos, no eran suficientes para alimentar a la multitud. Pero el Señor Jesús no era eso lo que estaba esperando. El Señor Jesús lo que en realidad demandaba de sus discípulos y demanda de nosotros hoy es que nosotros podamos confiar en Él aún en medio de las situaciones más adversas y más complejas, porque Él es el único que puede satisfacer de manera abundante las necesidades de su pueblo. Nadie más puede satisfacerlas. Y es aquí, hermanos, donde en el versículo 19 al versículo 21 escuchemos lo que dice. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, escuche esto, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Una vez más enfatizo esto, hermanos. El escenario que Mateo plantea es muy importante. Recuerdo una vez más, el lugar es desierto. Hay una multitud y hay pan provisto de una manera sobrenatural. Ahora, no tengo la intención, hermanos, de hacer conexiones que la Biblia no hace. Pero al ver un desierto, al ver una multitud y al ver cómo de manera sobrenatural el pan aparece y es multiplicado, todo esto me recuerda a Éxodo. Todo esto trae a mi mente, hermanos, cuando el Señor daba maná de manera extraordinaria.
Y Juan va a hacer esa misma conexión y va a dar a entender cómo ese maná que ellos comieron en el desierto solamente fue algo pasajero y temporal. Y Jesús va a decir que no fue Moisés quien dio el verdadero pan, sino que el verdadero pan, que no solamente puede saciar nuestros estómagos, sino que puede saciar nuestra alma, está frente a sus ojos. Que el verdadero pan descendió del cielo y es el que da vida al mundo. Por eso es tan importante el relato de Juan. Y los judíos, hermanos, una vez más conocían bastante bien estas imágenes. Conocían bastante bien la imagen del desierto, la imagen de la multitud, y al ver la provisión sobrenatural del Señor Jesús, llegaron a la conclusión de que era el profeta anunciado o sucesor de Moisés. Versículo 14, hermanos, de lo que estamos leyendo en Juan. Ellos llegaron a la conclusión de que era ese profeta superior a Moisés. Pero Jesús les va a decir que Moisés, él recibió pan, pero Cristo es el verdadero pan. Solo Cristo es el verdadero pan. Y Mateo, hermanos, enfatiza lo que le decía hace un momento. ¿Cuántos comieron? Comieron todos. ¿Quedaron con hambre? No, se saciaron. Hay una multitud hambrienta. Ya se está haciendo tarde. Es un lugar desierto. No tienen dónde ir a comprar, porque el lugar es muy alejado de donde pueden adquirir alimento. No hay un supermercado en la esquina. No. Pero los discípulos llegan a conclusiones equivocadas. Solamente se enfatizan en la dificultad en el escenario, pero están olvidando que el mismo que había sanado, el mismo que había hecho muchos milagros anteriormente, se estaba ahí. Y Él tiene el control de todas las cosas. Les pasa algo muy similar a lo que le pasa a Marta, que lo he dicho en otras oportunidades. Muchos han llegado a la conclusión de que Marta no tenía fe. Y es un error. Marta sí tenía fe. Marta le dice a Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta llega a la conclusión que el Señor Jesús en su poder hubiese sanado a su hermano. Pero lo que no sabía es que el poder de Jesús iba más allá de simplemente sanar. Lo que los discípulos aún no comprendían, de que el poder de Él no solamente sanaba enfermos, sino que Él es el que puede proveer y saciar las necesidades de su pueblo. Él es el único, amados hermanos, que conoce nuestra verdadera necesidad. Y aquellas cosas que no son tan necesarias, pero aún así Él las suple. Él es el único que puede cumplir todo lo que nuestras almas necesitan. Fuera de Él no podemos hallar plena satisfacción. Todos comieron y todos se saciaron. Y Cristo, hermanos, no da una porción parcial como lo hacía Moisés con el maná, sino que satisface plenamente la necesidad de ellos. No solamente todos comieron, no solamente todos se saciaron, sino que hubo sobreabundancia. Sobraron 12 cestas llenas. Hermano amado, no sé si logra ver que cuando nosotros estamos sumergidos en dificultad y la incredulidad se apodera de nosotros, perdemos de vista a que el buen pastor, nuestro Señor Jesús, tiene cuidado de nosotros. Y a pesar de que estamos padeciendo necesidades reales, hermanos, Él no está en desconocimiento de esa dificultad. Él conoce perfectamente lo que nosotros necesitamos. Son 12 cestas llenas, hubo abundancia. Y ahí se cumple, hermanos, lo que le decía al principio, Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Por qué puedo estar tan confiado? ¿Por qué un creyente puede estar tranquilo en medio de la adversidad? ¿Por qué una enfermedad no debería, hermanos, quitarle la paz a un creyente? Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es porque Él es un superhombre, no es porque es un super creyente, es porque confía completamente en el cuidado y la providencia de su Señor. Y yo creo que es una de las cosas donde todos los creyentes de este tiempo fallamos de una y otra manera. Tenemos mucha claridad de que estamos enfermos, tenemos mucha claridad de que estamos atribulados, enfrentando diferentes cosas, pero perdemos de vista los cuidados del buen pastor. Perdemos de vista su cuidado tierno y amoroso, que Él es compasivo, hermanos. La compasión del Señor no debe ser algo que jamás perdamos de vista. Por eso el mismo Cristo que sostuvo, amados hermanos, aquella multitud, sigue siendo suficiente para hoy satisfacer y saciar a su pueblo. El problema es cuando no hallamos en Cristo lo que necesitamos y empezamos a buscar alternativas.
Es de alguna manera, hermanos, como cuando alguien sufre un daño en su vehículo y finalmente la pieza original es muy cara, busca alternativas. El creyente muchas veces busca alternativas y no confía y no descansa solamente en aquel que puede saciar su necesidad e intenta humanamente llevar a cabo para suplir necesidades que solamente el Señor puede hacer. Por eso, amados hermanos, una vez más, el propósito del Señor era simplemente llenar el estómago vacío de la multitud. Los milagros que Él hacía tenían como único propósito satisfacer necesidades temporales. ¿Era ese el propósito del Señor? ¿Era el propósito real de solamente suplir algo temporal? Ellos comían en ese momento. Más tarde iban a tener hambre de nuevo. Es como cuando nosotros tomamos 11 y después decimos, ya estamos listos, pasa un par de horas y tenemos hambre otra vez. Y en la mañana, increíble, tenemos hambre de nuevo y tomamos desayuno y ya queremos almorzar. Terminamos de almorzar y ya queremos tomar 11. ¿Por qué, hermanos? Porque es una necesidad física, temporal, que vamos a volver a tener hambre. Por lo tanto, quiero que, amados hermanos, podamos entender que el Señor Jesús, cuando recibe a la multitud, no la recibe simplemente porque tienen hambre, porque mañana volverán a tener. El milagro que Él hace tiene como principal objetivo que ellos puedan ver que Él es el pastor que puede saciar sus necesidades, que puedan ver que Él es el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el que puede tener cuidado de ellos, aún en un desierto, aún donde no hay lugar para comprar. Aunque las expectativas sean contrarias, los milagros son hechos para que ellos vean que solo Dios, por medio de Cristo, puede saciar nuestra alma y puede saciar nuestro corazón. Por eso insisto, hermano, es tan importante lo que Juan hace en el capítulo 6 al relatarnos, hermanos, de manera más clara y categórica cuál es la verdadera intención por la que los hombres siguen a Jesús. Ya hasta el momento, hermanos, Mateo nos ha mostrado que Jesús es el pastor cuidando de sus ovejas. Él las recibe, Él les enseña, Él las sana, Él es el que las alimenta. Pero Juan hará algo aún más clarificador, porque Juan nos hará comprender, hermanos, que así como Mateo nos muestra al Señor Jesús alimentando a sus ovejas, Juan nos dirá que Jesús no solamente es el que alimenta a sus ovejas, sino que Él es el alimento de sus ovejas. No solamente es el pastor, sino que también es el alimento. Juan capítulo 6, versículo 2 dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque veía que sanaba a los enfermos. Entonces, si sana a los enfermos, también me puede sanar a mí. Qué beneficioso ser amigo de alguien que sana. Qué beneficioso ser amigo de alguien que multiplica panes y peces. Qué beneficioso ser amigo de alguien que tiene poder de solucionar problemas. Por eso es tan importante lo que estamos viendo. Ellos lo seguían porque veían milagros, beneficios, sanidades, veían poder, pero no comprendían hasta ahora el verdadero significado de esas señales. ¿Qué es lo que dice Juan 6:14? Como les decía adelante, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Llegan a esa conclusión, a la conclusión de que Él es el profeta mayor que Moisés, anunciado en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Ellos están reconociendo verdaderamente el poder del Señor Jesús, pero siguen sin entender completamente quién es Cristo. Y la evidencia de eso es el versículo siguiente. Jesús tiene que salir, ¿por qué? Porque quieren hacerle rey. Ellos quieren ponerlo como un personaje político, un personaje que les traiga libertad temporal, beneficios temporales. Ellos les encanta la imagen de un Mesías que produzca pan, un Mesías que sane las enfermedades, pero aún no logran entender, hermanos, la verdadera necesidad de su alma, porque si no, no lo buscarían por ese motivo. Y eso lo va a clarificar Juan en el versículo 26 del mismo capítulo. Y esto es muy claro, hermanos, escuche esto. Me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuál es el motivo por qué estas personas buscaban al Señor?
Porque estas personas, después de que fueron alimentadas, seguían otra vez al Señor, porque ellos habían visto el milagro. Ellos habían recibido alimento. Ellos habían visto el poder del Mesías, pero ellos aún no comprendían en realidad quién es el Señor Jesús. Y esto es algo muy importante, amados hermanos, de considerar. Porque cuando nosotros presentamos el Evangelio, siempre tenemos la intención, hermanos, de contar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Si tuvimos alguna experiencia, si recibimos algún bienestar de parte del Señor. Pero nosotros, al igual que el Señor Jesús, debemos conocer que la verdadera y más profunda necesidad de los hombres no es que reciban una sanidad. No es que si están sin trabajo reciban un trabajo que es necesario, sino que ellos puedan conocer a Jesús como Salvador y puedan recibir el perdón completo de sus pecados. Todos los milagros que el Señor Jesús hacía, incluyendo esta alimentación milagrosa, preparaban el camino para la verdad, preparaban el camino para que pudieran evidenciar que verdaderamente el que estaba frente a ellos era el Mesías prometido, era el pastor anunciado a través de Ezequiel, el que tendría cuidado de sus ovejas, el que alimentaría a sus ovejas, el que guiaría a sus ovejas. Pero la multitud no veía esto. La multitud no entendía que en realidad todas estas cosas eran para que ellos comprendieran que Jesús era ese pastor. Por eso, amados hermanos, es también importante algo que menciona Deuteronomio 8, en el versículo 3, que nos va a permitir comprender, hermanos, de manera plena el significado del milagro que vimos ahora en Juan capítulo 14, cómo el Señor Jesús le enseñó al pueblo de Israel cuál era el propósito por el cual Él le había permitido pasar hambre. Moisés le recuerda la experiencia en el desierto y les dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Mire, el Señor los hizo tener hambre y los sustentó con maná, pero con un propósito, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, ese es el contexto, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios hizo tener hambre a su pueblo? ¿Será de que simplemente el Señor es antojadizo? No, Dios le enseñó algo a su pueblo a través del hambre. Porque Dios pudo, hermanos, haber evitado el hambre. Pero, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios les permitió el hambre. Y a través del hambre le enseñaría una lección, hermanos. Y esta lección, hermanos, es que la única fuente que puede saciar a los hombres es Dios. El único que verdaderamente puede saciar la necesidad de los hombres es Dios. A través del hambre y el sustento del maná, Dios le enseñaría al pueblo de Israel dependencia. El hambre, amado hermano, quizás alguno tenga hambre en este momento, pero el hambre revela una necesidad. Cuando tenemos hambre revela que tenemos necesidad de alimento y la necesidad revela nuestra dependencia. Por lo tanto, cuando Dios le hace pasar hambre a este pueblo, les está enseñando, hermanos, que no es el pan en sí el que puede saciar, sino es aquel de quien provienen estas cosas. Es Dios el que puede saciar nuestra vida, amados hermanos. El pan sostiene solo porque Dios lo permite. Si Dios no permitiera que el pan alimentara, el pan no alimenta. Hermanos, es Dios el que sustenta nuestra vida. Y creo que de alguna manera práctica en la vida nosotros, hermanos, cuando estamos enfermos y acudimos a un medicamento, ¿quién no ha hecho esto en el nombre del Señor? ¿Cierto? Varios se rieron. Y alguien le diría: ¿y cómo? ¿Confía en el medicamento? ¿Confía en el Señor? Amén, ambas cosas. ¿En qué sentido? Que sabemos que Dios ha permitido ciencia, medicina, y tomamos el medicamento, pero estamos reconociendo que si Dios no permite que ese medicamento haga efecto, por muy bueno que sea el medicamento, no hará efecto. Lo que Dios les enseñó a través del hambre al pueblo de Israel es que no era el maná en sí el que podía saciarlos, que la única fuente de satisfacción era Dios. Que aprendieran a depender de Él, que Él era el único que lo podía sostener y los podía saciar en medio de gran necesidad. Por eso, hermanos, toda esta realidad apunta a esa verdad que quiere mostrarnos Juan, de que en realidad Jesús es el pan que descendió del cielo, que Jesús es el único que puede saciar el alma de los hombres, que nadie más puede saciar y que el hombre intenta satisfacer de diferentes maneras, hermanos. Voy a nombrar algunas, pero nosotros conocemos que son muchas más.
el hombre intenta llenar esas necesidades que experimenta en su vida con dinero, con placer, con poder, con éxito, reconocimiento, inclusive a través de la religión y muchas otras cosas más, hermanos. Pero claramente todos podemos dar un testimonio fiel, que ninguna de esas cosas ha logrado satisfacer nuestra alma. El hombre termina insatisfecho siempre, porque ni el dinero, ni el placer, ni el poder, ni el éxito, ni absolutamente nada más puede satisfacer lo que solamente Dios puede saciar. A través de este sermón, hermanos, lo que nos está mostrando Juan y nos está mostrando Mateo es que Jesús es el único que puede saciar la verdadera necesidad de los hombres, la necesidad del alma. Ovejas que no tienen pastor, dispersas, desorientadas, que necesitan dirección divina, no dirección humana. Por eso Él declara en el versículo 35, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Cristo no solo da pan, sino Él es el pan. Cristo no solo sostiene la vida, Él es quien da vida eterna, hermanos. La única fuente de vida eterna está en Cristo. Y estoy seguro que todos nosotros nos encantaría no enfermarnos, no padecer y ojalá nunca morir. Pero aquel que está en Cristo, hermanos, puede disfrutar de esa realidad, porque aunque esté muerto, vivirá. Aquel que ha confiado en Cristo y ha recibido perdón, se ha reconciliado, disfruta de una verdad, posee vida eterna. Que la vida eterna, hermanos amados, sea la fuente de gran gozo en la vida del creyente, porque no vamos a vivir solamente en este mundo, en esta vida. Y es ahí, hermanos, y con esto ya vamos terminando, es ahí donde toma mayor sentido las palabras del apóstol Pedro junto a los discípulos, cuando la palabra era muy dura y finalmente el Señor le dice, ¿ustedes quieren irse también con ellos? ¿Qué dice Pedro? ¿A quién iremos? Ahora están entendiendo algo. Los milagros no son solamente para sanarnos. La multiplicación del pan y de los peces no es simplemente para que nuestros estómagos estén llenos. Eso está mostrando algo más. Eran las credenciales de que el que estaba haciendo eso es el pastor que Dios había prometido. Es aquel que puede saciar nuestra alma. Es aquel que puede reconciliarnos con Dios. Es aquel que puede perdonar nuestros pecados. La pregunta a todos los que estamos presentes aquí, ¿hemos llegado a esa conclusión de que todos los milagros de Jesús, como dice Juan, porque si se registraran todos los milagros que Jesús hizo, no existirían libros en este mundo que pudieran contener, pero todas las cosas que aquí están escritas es para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre? Todos los milagros que Jesús hizo, amados hermanos, a pesar de que traían un bienestar físico, aunque traían saciedad para el estómago, pero no era el propósito principal. Todo lo que Él hizo era para que los hombres vieran que Él era el Mesías, que Él era el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Y eso es lo que los hombres necesitan escuchar hoy. Por eso Pedro, él, representando a los discípulos, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Él está empezando a comprender que en realidad el Señor Jesús no es simplemente un hacedor de milagros, sino que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Por eso, hermanos, la pregunta no es si Jesús puede hacer milagros. La pregunta no es si puede multiplicar panes y peces, porque la respuesta es bastante evidente. La pregunta es, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué sigo yo a Cristo? ¿Por qué usted sigue a Cristo? La multitud lo seguía por los beneficios, pero ahora Pedro y los discípulos están mostrando que han comenzado a comprender de que siguen a Cristo porque Él tiene palabras de vida eterna. No porque hace milagros, no porque puede saciar el hambre, no porque puede sanar nuestras enfermedades. Por eso Jesús en el versículo 35 le dice a la multitud, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El gran llamado en ese texto también es a no trabajar por la comida que perece, sino trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El verdadero pan, amado hermano, que sacia es Cristo. El verdadero alimento que puede sustentar nuestra vida, nuestra alma, el verdadero proveedor de todo
es Cristo. Que nuestra confianza no esté puesta en lo que recibimos de Él. Que la iglesia no se acostumbre a amar lo que viene de Cristo, sino amar a Cristo, amar su persona, amar quién es, porque Él es el Señor y Salvador de su pueblo. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos gracias una vez más por permitirnos tiempo como este, Señor. Gracias por alumbrarnos con tu palabra y por permitirnos ver, Señor, cómo la multitud iba tras los beneficios, iba tras lo que podía conseguir de ti, pero no podían verte como el Señor, no podían verte como el Salvador, y eso era porque no veían su verdadera necesidad, no veían, Señor, sus pecados, no veían que estaban enemistados contigo. Pero, Señor, te damos gracias porque en un momento de nuestra vida alumbraste en medio de nuestra oscuridad. Tu gracia, Señor, apareció en medio de nuestro pecado, y cuando abundaba el pecado, sobreabundó tu gracia. Por eso te adoramos en este día y pedimos, Señor, que lo que hoy nos has permitido comprender sea una realidad en nuestra vida. Que no sigamos simplemente aquellas cosas que pueden beneficiarnos, sino que te sigamos porque tú tienes palabras de vida eterna, porque tú eres el único que puede saciar nuestro corazón y saciar nuestra alma, ahora y por los siglos de los siglos. Por eso el salmista decía que el bien y la misericordia lo seguirían todos los días de su vida, y en tu casa moraría por largos días. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.